Shalom, shalom, shalom. Buenos días. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bendiciones, bendiciones. Estamos en directo. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga esta mañana preciosa, maravillosa. Que el Eterno, pues, sea benevolente con nuestra vida, la vida de los que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos. Bendiciones, bienvenidos. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana preciosa, maravillosa, como siempre, porque es la voluntad del Dios Padre, pues, que nos deja ponernos de pie y nos deja, pues, ver sus maravillas, sus milagros y sus obras. Le damos gracias a Él porque nos da esa oportunidad de levantarnos, ponernos de pie y agradar y agradecer su nombre y elevarlo más alto, darle honra y gloria todos los días, para que Él, pues, siempre more en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos y en nuestra familia. Bendiciones, bendiciones esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar presentes. Esta preciosa semana que comenzamos, pues, este día maravilloso, tendremos la lectura de Shavuot, la porción de la semana que lleva por nombre Mató Masé. Mató Masé. Esto, pues, significa los votos que se dan al Dios poderoso, los que Dios ordenó a Moisés que le transmitiera al pueblo de Israel. Y también, pues, miramos que eh, eh, la herencia de las tierras que van a ser distribuidas, y también miramos el sucesor de Moisés, ya que Moisés, pues, en esta parte del camino, no va a fallecer, sino que Dios va a tomar su vida para llevársela y para dejar a cargo, pues, a otro jefe de las tribus, quien va a ser, pues, el sucesor, y quien por nombre, pues, nosotros lo vimos la semana pasada, será Yehoshua, que es Josué. Tomará, pues, el mandato de ese cargo y tomará, pues, las riendas para dar por heredad a cada uno de las tribus, de las 12 tribus, al mayor heredad, y al menor heredad de las tierras que Dios le prometió al pueblo de Israel. Bendiciones, bendiciones, bienvenidos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Disfrutemos antes de un momento especial y un momento jocoso, pues, porque no todo el tiempo podemos estar tristes. Debemos también de ser felices y de ser un poco elocuentes y un poco distraer un poco, pues, del sentido común las cosas que Dios nos depara, porque lo que vamos a hablar de aquí después va a ser algo serio. Contemos un pequeño chiste que nos dieron ayer, pues, y nos hizo gozar un poco, pues, un día de reposo bien agradable, y nos hizo gozar esa tarde maravillosa. Dice que llegó, pues, un muchacho a prestar su servicio militar a la fuerza naval, a la naval o a la Navy, y como todo, pues, general o comandante del barco hace preguntas siempre. Le hace la pregunta al muchacho y le dice: ¿tú quieres ser naval del ejército? ¿Tú quieres ser parte de nuestro gran ejército naval? Y el muchacho le contestó que sí. Ok, le dijo él, te haré unas preguntas, me las puedes contestar. Con mucho gusto, le dijo, yo sé muchas cosas de esto. Entonces viene y le dice el general: ¿cuántas anclas tiene un barco? Le dice al muchacho. El muchacho firmemente y contundentemente le contesta: 11 tiene, 11 anclas. 11 anclas tiene, le dice el general. Sí, 11 anclas, le dice. 11 anclas. ¿Por qué tú dices que tiene 11 anclas? 11 anclas, le dice. ¿Por qué dice? Pues claro, dice, todo el mundo dice, no, que no ven, siempre dicen, eleven anclas, antes de salir. Entonces son 11 anclas. Eso me causó risa porque no le había entendido hasta que eleven anclas, el significado de eleven en español son 11. Y él tomó, pues, esa ruta que él ya había escuchado. Entonces, miramos que es jocoso, pues, el chiste. Eleven anclas no tiene nada de sentido, sino que levantar las anclas. Pero él pensó que estaban hablando, como era la naval, era la fuerza naval, eran 11 anclas. Que hacen, pues, que se vuelva jocoso la situación cuando uno le pone atención
al chiste que le hacen, pues, y el comentario. Pero no tratamos de eso, sino que nos vamos directo, pues, a la raíz de la parashá de la semana. En este día vamos a leer la primera parte, porque esta porción de la semana se compone de dos. Ya la porción nosotros la transmitimos a través de diferido en las seis porciones, pero esta semana vamos a recalcarla de nuevo. Bendiciones, el Eterno le bendiga. Vamos a recalcar de nuevo esta nueva parashot o parashat o perashat, como le dicen, que se llama Shavuot Mató Masé. Esta porción nos va a enseñar pues las leyes que Dios le dio a Moisés para que se las hiciera transmitir al pueblo de Israel. Vamos a comenzar en el capítulo número 30 del libro de Números, y su lectura será en el versículo 2, para que vayamos tomando todas nuestras Biblias y pongamos a la mano pues este libro precioso, la Torah, pongamos a mano pues la Taná y podamos disfrutar esta mañana preciosa. La lectura entonces será en el libro de Bamidbar para los que les gusta la Torah y la Taná, y para nosotros que somos la mayor parte seculares, la Biblia se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 30, versículo 2, y esta primera porción terminará en el capítulo 33 y el versículo 6. En el versículo 1, perdón, del capítulo 33 terminará, para que la disfrutemos. Aparte pues de eso, miramos que en la porción de la semana, un complemento, haftará significa complemento o significa igualdades que se comparan pues a lo que está escrito antes, primero en los libros, y que el profeta referido lo vuelve a hacer comentario para que nos volvamos a recordar. Esto se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 4. En el capítulo 4 y versículo 1 en adelante es la lectura de la Haftarah de Jeremías, y termina en el 2, termina en el 2, 28, 2.28. Ahí termina Jeremías 2.4 hasta el 28, y del 4.1 hasta el 20, hasta el 2, sí, así termina. Comienzan en Jeremías 2 del versículo 4 hasta el 28, y luego nos pasamos al capítulo 4 y leemos del capítulo 4, 1 y 2, esos dos versículos nada más, no tienen que ser más extensos que eso. Esta mañana preciosa, pues como siempre, vamos a comenzar con nuestro comentario, para luego vamos a entrar ya en la lectura de la Parashat, de la Shavuot Parashat Mató Maase. Son las herencias pues dadas a las tribus de Israel y los ordenamientos que tenían que ser. Aquí vamos a ver cómo se determina si una niña es primogénito o no es primogénito, si es otorgada por divino, por el don divino del Dios poderoso, o si un hombre quiere interponer pues ese mandato que no se puede realizar, porque Dios es contundente y Dios pues habla con palabras maravillosas. Y es como vemos que sí, una niña cuando nace por parto natural es primogénito. Solo cuando nace por cesárea no será primogénito. Primogénito será aquel que nace de parto natural, pero no así el que nace por parto de cesárea, porque ya ese es ayudado por la mano del hombre, ya no fue por la ley divina, como corresponde a cada uno de nosotros. Bendiciones, bienvenidos. Comencemos este pequeño comentario, esperemos que lo disfrutemos. Si ustedes leen, en la parte de abajo pues pusimos el significado de la porción de la semana, que se llama Matón, y este significa tribus o varas. ¿Por qué varas? Porque a cada uno, acordemos que se les dio un báculo, y cada uno tenía un báculo, incluso cuando se decidió si Aarón realmente era el sumo sacerdote, era el Cohen Gadol. El Eterno le dijo que pusieran las varas todas, y que la vara que amaneciera pues
con el milagro puesto en ella, ese era el designado para ser el sacerdote del pueblo de Israel. Es como vemos que la vara de Aarón renació con frutos, sin necesidad de estar enterrada en tierra o puesta en tierra. Dio frutos, dice que dio frutos tantos como grandes que eran y sabrosos. Así vemos como Dios se manifestó, que ese era el sumo sacerdote de la tribu de Israel, de la tribu de todo el pueblo de Israel. Aarón, pues, después determinó cómo Dios le dio la orden para que sean los levitas y parte del pueblo de Israel el sumo sacerdocio para realizar las labores del santo templo que ya se estaba llevando en construcción, tal como el Dios poderoso se lo había enseñado a Moshe en los planos espirituales. De aquí partimos entonces, que son las tribus, y cada una de ellas pues con su mandato ya dado. Escuchemos el primer comentario de esta porción de la semana. Mató Masé. Masé significa punto de salida o punto de partida, que es del lugar donde el pueblo de Israel ya sale del desierto, con la única diferencia que ya Moisés de ese momento no lo va a acompañar, al igual que Aarón, que quedó atrás y pues se lo llevó el Eterno. Sabemos que lo llevó y llevó a su hijo para quitarle sus vestimentas de sacerdote y pasarle pues el mandato del sacerdocio a su hijo, y de la misma forma pues por consiguiente a Eleazar, y luego Moisés va a hacer lo mismo con Josué. Pues Josué va a ser el encargado de llevarlo hasta la cima, no sus hijos, sino que Josué, para hacerle el traspaso del mando y darle por órdenes divinas pues cómo debe de hacer el traspaso a Josué a Joshua todas las leyes del mandato. Comencemos con este pequeño comentario para que lo disfrutemos ahí en casita y podamos pues tener un poquito de reflexión en el día de hoy. Mató Masé se encuentra en el capítulo número 30 del libro de Números y dice así: estas son las enseñanzas de Moshe, las leyes que gobiernan la anulación de las promesas. ¿De las promesas de quién? De los líderes de las tribus de Israel. ¿Por qué el Dios poderoso ha hecho pues que las promesas de las tribus sean anuladas? ¿Por qué? Por la transgresión que hacemos siempre. Inclusive ahora nosotros prometemos y no cumplimos ninguna de esas. Tal vez cuando Dios ya nos hizo todo el milagro que nosotros queremos, estamos unos días bien con Él y luego volvemos a recaer en nuestra propia trampa, porque dice que en nuestro propio pozo cavaron, dice, y en el mismo pozo que ellos cavaron, ahí mismo ellos cayeron y ahí mismo tropezaron y fueron enterrados. Así dice la palabra de Dios. Entonces miramos que nosotros mismos cometemos la transgresión frente al Dios poderoso y que nosotros mismos transgredimos cada uno de las leyes que Él nos dio. Es así como miramos la lucha contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel. ¿Por qué la lucha contra Midian? Porque el rey astuto de Ashur mandó mujeres para conquistar a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel tuvieron relaciones con ellos, con cada una de ellas, y hicieron con el pecado de entrar directo a todos los hijos de Israel. Esta fue la lucha y la destrucción moral del pueblo de Israel. La Torá nos da un recuento detallado del botín, de la guerra y cómo fue distribuido entre todos los hijos de Israel, entre todos los guerreros, entre todos los levitas y entre el sumo sacerdote. Nos da detalladamente una por una y nosotros lo vamos a leer despacio para que lo vayamos comprendiendo. Así miramos pues que las tribus de Rubén y la tribu de Gad, más tarde acompañados por la media tribu de Menashe. ¿Por qué media tribu de Menashe? Porque miramos que las hijas de Zelofhad servían para ellas tomar
y dar y pedir, hacer la petición, no a Moisés, sino que se la piden a Hashem, al Dios poderoso, de la heredad que le tocaba a su padre que murió no por transgredir, que murió, dice, por el pecado, por sus pecados murió en el desierto, por no haber obedecido la palabra de Dios, pero no por no cumplirla, porque a pesar de todo siempre se cumplían las leyes que Dios exponía en cada una de las cosas que él mandaba. Así, miramos más tarde que es acompañado esta tribu de Rubén y de Gad por la media tribu de Menashe, que se quería quedar rezagada atrás. ¿Dónde? Se querían quedar rezagadas en el Jordán, por los pastos verdosos y por todo lo que había ahí en ese lugar, que ellos pensaron, porque más adelante vamos a ver que no es cierto, pensaron que este era pues la tierra que realmente ellos necesitaban para sus ganados y necesitaban la tierra para sus viñedos y todo lo que ellos iban a hacer. Las promesas de estas tribus que no se realizaban y se llevaban a cabo fueron bien claras cuando Moisés les dijo que no se podía, porque Dios había prometido a cada uno de ellos. Pero vinieron, hicieron promesas, dijeron: nosotros, Gad y Rubén y Manashe, iremos adelante para luchar, para enfrentarnos, para ser cabeza del pueblo de Israel y pelear. Dejaremos a nuestros hijos, nuestro ganado y nuestros frutos de la vida atrás, y nosotros pelearemos junto al pueblo de Israel hasta que logremos la tierra prometida que Hashem nos ha dicho. Entonces miramos que las tribus fueron acompañadas. Estas tribus pidieron las tierras desde el Jordán como su porción de tierra prometida. Dios no les prometió, dijo que no, que Él les iba a dar la tierra de Canaán, que las tierras que estaban adelante iban a ser tierras que Él ya había prometido. Pero Gad, viendo que habían los arroyos de agua en el Jordán y el río, pues tomaron esa decisión y se quedaron atrás. Así, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado, así Moshe inicialmente se enojó con este pedido que le hizo Gad, Rubén y la media tribu de Manashe. Pero más tarde concordó con las condiciones de que ellos primero se unirían y serían líderes con el pueblo de Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán, por las promesas que Gad, Rubén y Menashe hicieron. Así, los 42, escuchen, las 42 viajes y campamentos del pueblo de Israel que estuvieron en el desierto, son esta la lista, desde el éxodo, desde la salida de Egipto hasta el establecimiento de las planicies de Moab, al otro lado del río frente a las tierras de Canaán. Los límites de la tierra prometida son enumerados. Aquí vemos a cada uno cuánto les corresponde y cada parte. Las ciudades también. La ciudad de refugio designados como lugares de exilio para aquellos asesinos involuntarios. También las hijas de Sephalat se casan dentro de su propia tribu, la tribu de Menashe, de manera que las propiedades que correspondían a su padre no pasen a herencia de otra tribu. Qué precioso, ¿eh? No pasen de otra tribu, porque si no, pierden heredad. Aquí vemos cómo Dios hace hasta la fecha de hoy, hace el mismo mandamiento y hace la misma devoción. Cuando tú te casas con una niña, con tu esposa, ella pierde el nombre hereditario de su padre, el apellido, perdón. Pierde el apellido hereditario y pasa a ser tu apellido ahora al frente del apellido de ella. Entonces, ¿quién recupera de nuevo esos apellidos? Los recuperan tus hijos primogénitos. Tus hijos primogénitos recuperan ese apellido, que el varón es el único que no lo puede perder, sino que lo vuelve a designar y vuelve a hacerlo otra vez de retorno, para que vuelva a ser escuchado tu apellido en todos los lugares. Precioso, maravilloso. Así miramos cómo Dios obra desde el principio y va caminando desde el final. Por eso es que a veces debemos de confiar en Dios, debemos de creer en la palabra, porque son cosas que no se perdieron. En efecto, lo que yo te estoy diciendo es realidad. Mira bien, escucha y mira bien. ¿Cómo te llamas?
primero, si es un niño, y cómo se llama tu esposa después cuando termina. Dice que Sagaí, o Saga, o Sara, o Sara, o Rica, o cualquier nombre que le pongan, y al final era de López, era López, y era Mejía, y termina siendo de López. Y se fue Mejía, pero quedó con su apellido materno, pero no con su paterno. Se acabó ahí. Cuando se casan, ¿verdad? Cuando están en libre unión, es muy diferente. Pero miramos que ahí se pierde el linaje ya de lo que es la primogenitura, y la mujer la pierde, pero no así cuando es hereditaria de las posesiones de su padre. En la porción de la semana, Shavuot mató, el resumen es de la porción de la semana. Encuentra, pues nosotros encontramos cómo entonces en esta porción nos da un establecido pues cada uno de las cosas que el Eterno pone. En esta porción mató, de acuerdo a las instrucciones divinas, Moshe, o sea Moisés, enseñó las normas que regulan las promesas y los votos formulados al Dios poderoso. Tanto los votos positivos de comprometerse a hacer algo, como los negativos de abstenerse a hacer alguna cosa que vaya en contra de las reglas de Dios. El rol del padre, el rol del marido, en la anulación y la conservación de un voto para la mujer. Así, el mandato de los 12,000 israelitas, de los 12,000 soldados, que Dios el Eterno pidió 1,000 por cada una de las tribus, que fueron también la derrota de los 5 reyes de Midian. Estos 12,000 hombres derrotaron a los 5 reyes midianitas, y sus nombres fueron Bilán, a sus hombres derrotaron a todos y cada uno de los midianitas, también a Bilán. Moshe no vio con buenos ojos que se hayan tomado cautivas a las mujeres en ese tiempo, a las mujeres, porque fue con ellas las que se indujo al pueblo de Israel a que pecara, y así a recriminar a todos y cada uno a los hijos de Israel que estaban en la cuenta. Y de esta manera, así también se distribuyeron los objetos y los botines que se habían tenido en la guerra por partes iguales, fueron repartidas a cada uno por porciones, de la misma forma dadas también a los levitas, dadas también al sumo sacerdote, para que hicieran pues la obra que Dios había demandado en aquella guerra. En la guerra que libró el pueblo de Israel, no hubo una sola baja, ni uno solo murió. Todos, al escuchar pedir pues cuando Moshe pidió de cada uno de las bajas a cada uno de los príncipes de cada tribu, ¿cuántas bajas habían tenido cada uno? Ninguno solo tuvo una baja. ¿Por qué? Porque el Dios poderoso está peleando por ti las batallas día a día. Las lleva y las realiza a cabo sin que se lleve ninguna baja en tu vida ni en la familia tuya, porque Él está resguardando, te está protegiendo. ¿Cómo lo podemos ver? De la manera cuando nosotros le pedimos al Señor que haga sus maravillosos milagros, sanando o curando a nuestros hijos enfermos, y si están hospitalizados, vemos que Dios escucha tu plegaria y te complace, pero nosotros somos transgresores de la palabra de Dios. Entonces a veces hacemos votos involuntarios y empezamos a decirle a Él que si Él hace esto por nosotros, si Él cumple por esto por nosotros, nosotros vamos a hacer esto por Él. Y lo comenzamos 1, 2, 3 meses. Y de ahí, como cuando una persona fallece, se va de este mundo, la recordamos esos días especiales, y después el cerebro hace un reordenamiento de todo y borra de esa etapa de tu vida, ese momento que viviste especial con esa persona que tal vez te dio la vida o tal vez te dio la felicidad, y se acabó. Entonces la cortas de tu mente y tu memoria y quedó en el pasado. Cuando te vuelves a acordar, lejos.
Y así somos con nuestro Padre. Nos acordamos cuando nos da como nos da en el talón y nos duele. Entonces nos empezamos a acordar de Él y decimos, ay Dios mío, me atacó tal cosa, o tuve tal cosa, o hice esto, hice lo malo, hice lo que no ante ti. Y ahora, ¿cómo hago? Porque yo te prometí y no pude hacer ninguna obra de las que tú me diste. Así, estas ofrendas fueron colocadas en la tienda de reunión de las tribus de Gad y Rubén. Estos fueron grandes, los dueños de grandes rebaños de ganado. Así, pidieron autorizar para asentarse en las tierras del este del Jardín, del río de Jordán, quienes así podían pastorear sus ovejas y su ganado. Moshe les respondió que no podían abandonar a sus hermanos de ninguna circunstancia, pues ellos iban tras la conquista de las tierras de Canaán, que quedaba el convenio si recibían y ocupaban estas tierras solo después de cruzar con todo el pueblo y el río, le ayudarían a la conquista de las tierras de Canaán. Esta fue la promesa de Gad, de Menashe, y la de Gad, Menashe y la de Efraín, la de Gad, perdón, sí, la de Gad. Estas fueron las promesas que hicieron ellos para que, ¿cómo se llama? Se les pudiera aceptar quedarse al otro lado del Jordán. Rubén y Gad y Menashe, la media tribu. Se cumplieron, claro que se cumplieron. Ellos fueron al frente hasta derrotar a los 5 reyes de Midian y todas sus, sus controladores y sus situaciones que habían pasado de la tribu de Menashe. En la porción de la semana que leeremos se encuentra esta primera porción hasta el capítulo 33. La primera lleva por nombre Mató, que significa tribus o significa varas. Nosotros vamos a ver pues una a una, despacio, con buena letra, qué es su significado y qué nos puede decir el Dios poderoso, para que ustedes disfruten esta mañana, compartamos ahí entre familia, enseñémosle a nuestros niños preciosos que Dios pues siempre estuvo y siempre está con nosotros y no nos abandona. Bienvenidos esta mañana. Parashat o Shavuot, Parashat Matot, esta mañana preciosa. En el capítulo número 30 y en el versículo 2, en la primera lectura de esta mañana. Y dice así: habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Les dijo estas palabras que ordenó Hashem, el Dios maravilloso eterno. Cuando un hombre promete un voto al Dios poderoso o hiciere un juramento para prohibir algo, su alma no profanará esta palabra. Conforme a todo lo que saliera de su boca, así se hará y así será. Qué precioso, ¿eh? Conforme a su alma. Su alma significa que así como el alma es peculiar en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, no puede prometer para Hashem por otro, ni aun siendo su esclavo, pues únicamente el trabajo es subyugado, pero no es su alma, solo el trabajo. Por eso cuando tú miras esas rebeliones y esas grandes congregaciones gritando a diestra y siniestra y haciendo todo lo que hacen, miramos a través de las redes que los milagros que hacen son mentiras. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Y aquel que ha venido y que ha dicho, me he curado totalmente, me he sanado totalmente, es porque él ha hablado con Dios exclusivamente. Y nos ponemos en el plano espiritual de Dios y nos vamos a nuestro lugar de reposo, de regocijo con el Dios poderoso y le pedimos a Él exclusivamente. Entonces Él hace el milagro en nosotros y a través de su mano y a través de sus ángeles nos sana completamente. Pero no dentro de ese montón de gente donde miramos que vuelve a decaer la enfermedad y vuelve a retornar y vuelve a tomar su camino. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por diferentes, muchas pidiendo lo mismo o pidiendo algo más de lo que no se le debió haber concedido, porque habló a través de otra cosa o de otra persona o de otro intermediario. El intermediario entre nuestra alma y Dios no puede existir. Debe ser limpia y pura y debe ser, escuchen lo que dice, no es conferente
ni es conyugente. Solamente en el trabajo puede ser tener una relación ambas. Trabajos, pues estamos hablando terrenales, no espirituales. En lo espiritual, cada uno somos diferentes. Y cada alma tiene que pedir por su salvación y por su propia vida. Cada uno de nosotros. No es que es en porciones o es en grupo. Cada uno, cuando des tu voto, dice, al Dios poderoso, tu voto, no el voto de muchos o la petición de un montón, sino que tu voto será el que tomará pues Dios y lo hará realidad o no. Debe de ser contundente. Y hablarás palabra conforme a la que saliere tu boca, así lo harás. Por eso no podemos prometer algo que no le vamos a cumplir al Dios poderoso. Cuando una mujer prometiere un voto al Eterno, versículo 4. Cuando una mujer prometiere voto al Eterno o se prohíbe algo en la casa de su padre en su mocedad, y si oyere su padre su promesa o la prohibición que ella había hecho, su alma callará y su padre de esto. Entonces será firme todas sus promesas y toda su prohibición que se hiciere, su alma será firme. Cuando nosotros escuchamos a alguien que está orando, no debemos interferir nosotros por él. No debemos escuchar los pedidos que él está haciendo al Dios poderoso. Debemos conservar nuestros propios pedidos y callar. Porque si decimos lo mismo que ella, o que él, o que cualquiera esté pidiendo, Dios no cumple ese voto, porque otro ya escuchó lo que tú estás pidiendo al Dios poderoso. Al callarse hasta el día siguiente, fue igual que aprobar la promesa de juramento. Nosotros no hablamos y no callamos y nos alejamos del que está pidiéndole a Dios. Esas promesas se cumplen y serán tomadas en cuenta por el Dios verdadero. No serán desechadas, sino que Dios las tomará y las hará realidad en la vida de cada uno de nosotros, sin quebrantar el voto de ninguna manera. Versículo 6. Pero si su padre se lo desaprobase en el día que él oyere, todas sus promesas y las prohibiciones que había prohibido sobre su alma no serán firmes, y el Eterno la perdonará porque se las aprobó su padre. Qué precioso, porque su padre entró a la habitación y escuchó toda esa y le dijo a Dios las mismas peticiones de su hija. Entonces Dios de esa manera perdona lo que tú no cumpliste con él. El voto que tú no le cumpliste, Dios te lo perdona porque lo escuchó otro. Qué precioso, ¿Quién va a llevar esa carga? El que escuchó el voto tuyo y también quiso hacer la misma petición a través de tu hijo o de tu hija. Entonces tú cargarás con ese. Escuchemos por qué. Este es la contestación a la pregunta del voto. ¿Por qué si nosotros escuchamos a nuestros hijos o a cualquiera pidiéndole algo a Dios, el voto de ella será perdonado si ella no lo cumple? Dice, de un hombre se refiere a la mujer y que pertenece al hombre, solo con este acto de compromiso, Erusín, pero no se realiza la unión matrimonial, ni la Neusín, ni la Erusín, ni los compromisos que establece la Torá. Dejan a la mujer en condición de prohibida para cualquier otro hombre, como si estuviera casada, aunque ella todavía no viva con su esposo en la misma casa. El compromiso actualmente es solo un trato de palabra, el cual la mujer sigue considerándose de soltera o de no haber transgredido la ley que Dios le ha dado. Qué precioso, Increíble, pero precioso. Aquí miramos en el 7 que dice lo mismo. Si fuese esposa de un hombre y sus promesas estuvieran sobre ella a la pronunciación de sus labios que prohibió a su alma, y si lo oyere su esposo, en el día en que oyere se callará, entonces serán firmes sus promesas y sus prohibiciones que hiciere, su alma serán firmes. Si callare. Cuando nosotros callamos por la petición de otros y los votos de otros, tiene que cumplirlo al pie de la letra. Pero si nosotros queremos pedir por ellos, nosotros vamos a cargar con ese peso y
se lo quitamos al que lo está pidiendo. Y nosotros tenemos entonces que cumplir ese voto que ellos están pidiendo, porque ellos ya no lo cumplieron. Es el olvido de cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Y son los votos que nuestros padres hicieron delante de Él cuando se pararon y le dijeron al Dios poderoso: escuchamos y oímos y lo aceptamos, que tú eres nuestro Dios poderoso, el único, maravilloso Hashem. Ese fue el primer voto de todos nosotros, los hijos de Israel. Todos, todos, todos. No hay ninguno solo. Las descendencias no vinieron de otro mundo más que de ese. Y todos transgredimos hasta el día de hoy la palabra maravillosa de Dios. Capítulo número 30, versículo 9. Pero si en aquel día, escucha lo que dice, pero si en aquel día que oyere su esposo la desaprobare, entonces anulará su promesa que estuviere sobre ella, o la pronunciación de sus labios que prohíbe su alma. Entonces el Eterno le perdonará. Qué precioso. Le perdonará. Esa es la ley. Cuando otro está escuchando todos tus pedidos, a donde nos reunamos, en un lugar de reunión, en una iglesia, donde sea, escuchen qué clara es y contundente la palabra de Dios. Qué preciosa es, qué maravillosa. Cuando tú la entiendes, cuando no quieres, entonces no le vas a entender nunca. Cuando hagas un voto a Dios y lo haces en tu aposento, a la orilla de tu cama, en tu rinconcito, en tu lugar especial donde tú hablas con Él y platicas con Él, y le dices que vas a hacer este voto por ti, por el Dios poderoso, tienes que cumplirlo. Pero si de repente se levanta alguien y empieza a pedir lo mismo que tú, él está pidiendo tal cosa, yo le voy a ayudar para que se le cumpla. Entonces vienes tú, interfieres en la oración de ese ser con el Dios divino que ya tiene la conexión y transgredes todo el mandamiento de Dios. Entonces, quien va a pagar por ese detalle eres tú y no la persona que ya olvidó el pacto con Dios y el trato y el voto que le hizo. Capítulo número 30, versículo 10. Las promesas de una viuda o de una divorciada, todo lo que prohíbe su alma quedará firme sobre ella. Pero si en la casa de su esposo hubiese prometido, hubiese prohibido su alma con juramento, y si oyere su esposo y se callare esto, no la desaprobará, entonces serán firmes todas sus promesas. Dios nos desaprueba cuando nosotros callamos y no tenemos por qué interferir con los votos de otras personas. Yo no me pongo en votos de ninguna manera con Dios, pero sí le pido a Él su benevolencia y su misericordia. ¿De qué manera? Yo le digo: Señor, no te puedo prometer porque soy hombre, y como hombre voy a transgredir tu palabra siempre y tus mandamientos. Pero sí, yo quiero que tú pongas en mí tu misericordia y tu amor todos los días, en mis hijos y en mi familia. Quiero que tú tomes el control. No te prometo porque no soy perfecto y no lo voy a hacer. No voy a llegar a la perfección nunca. Pero sé que tú vas a ir día a día moldeando a este hombre como las manos del alfarero hasta llegarlas pues a convertir en una persona diferente y en alguien que piensa realmente que fue creado por un ser superior, y en alguien que piensa que hay leyes que cumplir, y en alguien que piensa que todo lo que tú hiciste, lo hiciste con amor, lo hiciste con cariño, lo hiciste con todo el afán del mundo. Nos creaste y nos formaste ¿a qué dicen? A semejanza, a igualdad. Nos hiciste semejantes a ti, y conforme tú eres, así somos hechos los hombres. Capítulo número 30 del libro de Números, versículo número 13. Pero si hubieres anulado a ella, su esposo, en el día que se oyeren todo lo que salga de sus labios, tanto sus promesas como la prohibición de su alma, no serán firmes. Qué precioso, porque nosotros anulamos el voto que nosotros hicimos al Dios poderoso. Le anulamos el voto de promesas que ya estaba establecido y se nos olvidó. O anduvimos como dicen, de meticulosos o metidos, y bendiciones, el Eterno le bendiga. Anduvimos de metidos y nos metimos la cuchara, como dicen, en la sopa, sin antes haberle puesto los condimentos si queremos probarlo.
Entonces, la persona que está a nuestro lado está haciendo un voto a Dios y nosotros escuchamos el voto de él y volvemos a recalcar lo mismo. Entonces Dios, al que está haciendo el voto y no lo cumple, lo perdona. Pero nosotros, como escuchamos y transgredimos ese voto de la otra persona, el castigado somos nosotros por haber escuchado los votos de otros. Pero si callamos y no le ponemos atención y seguimos nuestro camino, él tendrá que responder por sus votos. Capítulo 30, versículo 14. Todas las promesas y todos los juramentos de prohibición para afligir el alma, su esposo lo afirmará y su esposo los anulará. Pero si estuviese callado su esposo en el día, entonces confirmará todas sus promesas y todas las prohibiciones que estuvieran sobre ella. Y lo confirmará en cuanto sea callado, cuando mantuvo silencio y no habló ninguna palabra. Y no dijo nada. Y se mantuvo ahí sin decir nada, ni una sola palabra. Qué precioso. Escucha lo que dice el 16. Dice así: pero si hubiera anulado de ellas después de haber oído y aceptado, entonces cargarás tú con ese pecado. El pecado de cualquiera, de ella, de él, del grande, del menor, del mayor, cargarás tú con ese pecado. ¿Por qué lo dice? Miremos la explicación. Después de haber escuchado, esto significa que uno escuchó las promesas y el juramento y que uno aceptó, pero luego el mismo día decidió anularlos. Entonces cargarás con esa responsabilidad totalmente y será la otra persona salvo y dirigirse inclusive hasta los tribunales. ¿Para qué? Para que se absuelva esa promesa que tú escuchaste, que tú transgrediste. Tus promesas son tuyas y no tiene por qué otro interferir entre tu promesa que le estás dando a Dios y otro venga y te diga: Javerín, hermano, hermana, quiero que ore por mí. Quiero que usted le pida a Dios que me quite esto y que me haga esto. Y yo le prometo a Dios que tal y tal cosa voy a hacer. Eso no se vale. No es contundente y no es real ante los ojos de Dios. Yo, como siervo y servidor de Dios, puedo orar por usted. Puedo hacer peticiones. Puedo hacer oración. Puedo poner su nombre. Puedo hacer muchas cosas que están permitidas, pero no puedo hacer un voto de lo que usted, del pacto que usted quiere hacer con Dios. Eso no lo puedo hacer. No es relevante que yo me tome la atribución, me tome la potestad de tomar sus votos, de tomar los suyos, sus votos, y ponerlos como míos. Los míos, Él, como Dios maravilloso, los ha cumplido uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Doy mi testimonio ante ustedes y ante todo el mundo que Él lo ha hecho uno a uno. Y todo es a su tiempo. Porque yo, en lo que yo le he pedido a Él, es misericordia. Y no he dado un voto de cumplimiento y decirle: esto yo quiero y esto yo te lo voy a prometer, porque yo leo la palabra y soy claro que no voy a llegar a ese lugar de cumplir cada una de todas las promesas que los seres humanos le hacemos y que transgredimos cada una. Entonces yo le digo que sea misericordioso, que tenga compasión y piedad de mí, de mi familia, de mis hijos, de las cosas que Él me ha dado, y que Él tome el control de cada una. Él irá día a día haciendo sus maravillas y sus obras en mi vida, así como puede hacerla en la tuya, en la de tus hijos, en la de tu familia, en todas las cosas que nos rodean en este mundo. Él las hace, porque Él es el dueño de todo. Los complementos del mundo completos en sí, Él los hizo. El universo, las estrellas, el sol. Él hizo todo y cada una de las maravillas que nosotros todavía no alcanzamos a ver. ¿Por qué?
Porque tenemos estos ojos carnales que nos ha dado, que no son espirituales, hasta el momento que los ojos espirituales despierten de este gran sueño que tenemos, entonces vamos a ver la gran obra y la maravilla que Dios hizo en cada uno. Continuemos con nuestro relato precioso, para que miremos que el Dios poderoso es grande y maravilloso. Escucha lo que dice. Estas son las leyes que había ordenado el Dios poderoso a Moisés entre los hombres y las mujeres, entre un padre y su hija, en la mocedad, en su casa, en la casa de su padre. Estas son las leyes de regir para nosotros a nuestros hijos en nuestra casa. No podemos imponerle nosotros a nadie que haga, o no podemos imponerle que haga votos o promesas al Dios divino en nuestra casa a nuestros hijos. No digamos en otro lugar que esté abierto o que haya un montón de gente. No podemos hacer eso. Entonces, de nuevo, viene la transgresión y viene Dios de nuevo y vuelve de nuevo a ponerte todas y cada una, pero cada una de las enfermedades aún mayor y más fuertes. Para que entiendas que el Dios poderoso no puede jugar con la verdad, no puede jugar con su palabra, no puede jugar con las cosas que Él ha puesto. No puedes obviar que es el Dios poderoso de Israel. No puedes tener ni siquiera resentimientos de las maravillas que Él ha hecho y hace. Así miramos cómo nuestros hijos decaen, cómo nuestros hijos caen en las trampas, porque nosotros no le ponemos al Dios poderoso a nuestros hijos, que Él sea la guía especial, la guía, que Él tome el control. Bendiciones, bienvenido, el Eterno le bendiga. Por eso leemos ahorita estas leyes. Miremos y entremos al capítulo número 31 y en el versículo 1. Ya vimos pues en el 16 que son todas las cosas que Dios ha hablado y ha hecho. Miremos el capítulo número 31 y el versículo 1. Esta mañana leeremos hasta el capítulo 33 para que disfrutemos de las maravillas que Dios hizo cada uno de los que le hacían votos y promesas en el desierto, que a final de cuentas hasta el último murió de todos los que transgredieron, y fue una nueva generación la que llegó a la tierra prometida a través de un solo hombre que se llamó Joshua o Josué o Jehoshua. Al pasar pues el mando de las manos de Moshe hacia Josué para que llevara a todo el pueblo de Israel sobre sus espaldas. Qué precioso. Capítulo 31, versículo 1. De esta manera habló de nuevo Dios a Moshe y le dijo a Moisés: la venganza de los hijos de Israel contra los midianitas después de los hijos de Israel contra Midian, después serán reunidos a tu pueblo. Habla Moshe al pueblo diciendo: armen ustedes algunos hombres para el ejército y que vayan contra Midian para ejecutar la venganza del Eterno contra Midian. 1000 hombres por cada tribu, 1000 hombres por cada tribu de todas las tribus de Israel enviará el ejército. Estos fueron entregados de los miles de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 hombres armados para el ejército del Dios poderoso. Así envió Moshe a los 1000 por cada tribu y al ejército de ellos, y a Pinejas, hijo de Eleazar, al Cohen, para el ejército, con los objetos sagrados y las trompetas para tocar trémolo entre sus manos. Acordémonos que Dios nos dio un pacto, Dios nos dio un arca, Dios nos dio chofar, Dios nos dio herramientas para la guerra, Dios nos mandó ángeles para pelear por nosotros las guerras y ganarlas. Qué precioso, ¿eh? Entonces, Pinhas, en la porción de la semana pasada, miramos que tomó pues el celo de Dios y mató a Sinri y a Serahía, la hija del rey de Ashur, y también del príncipe de la tribu de Benjamín, y los cruzó a espada cuando estaban teniendo relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque el rey de Ashur, al no poder maldecir al pueblo de Israel a través de Bilán, tomó venganza de esa manera, metiendo mujeres preciosas y hermosas, pecadoras,
ordinarias a la tierra de Israel y corromper el pueblo. Y Dios se enojó. Y antes de que Pinhas tomara la venganza y el celo de Dios, ya habían muerto 24,000 Ben Israel, hijos de Dios, hijos de Israel, de una plaga que Dios ya había mandado al pueblo y los estaba exterminando. Pero Pinhas vio espiritualmente y dijo, no, este es un castigo del Dios divino porque nosotros estamos haciendo esto. Delante de Moshe y delante de los 70 ancianos que estaban en el templo y delante del Dios poderoso y delante de los sacerdotes y los levitas, fue y atravesó a ambos cuando estaban teniendo relaciones íntimas, los cruzó a los dos de lado a lado. Y Dios, complaciente con lo que había hecho y con lo que él, escuchen, con Midian, ellas eran midianitas, y tomó el celo, entonces le dio recompensa a Pinhas. Y aquí lo vemos a Pinhas entonces ahorita, como Pinhas, hijo de Eleazar, el Cohen, ha tomado pues los objetos sagrados y los ha llevado al frente de la batalla para pelear esa batalla, que era una batalla fuerte y dura, pero que ya estaba ganada, porque siempre, primero, lo que se llevaba era al frente, el arca, que era la que llevaba pues la divinidad delante de nosotros, y el shofar, que indicaba a la hora de atacar. Capítulo 31, versículo 7. Así hicieron guerra contra Midian, tal como lo había ordenado el Dios poderoso de Israel a Moshe. Mataron a todo varón y a todos los reyes de Midian, los 5. Mataron además entre estos muertos a Evi, la Requén, a Zur, a Yur, a Reba, 5 reyes de Midian, y a Bilán también por lo que hizo, hijo de Beor. Mataron a espada y tomaron cautivo a todos los hijos de Israel, y a las mujeres de Midian y a sus niños, y a todos los hijos de Israel tomaron cautivo a las mujeres de Midian, a todos sus niños, a todas las bestias y a todo ganado, y a todas sus riquezas tomaron como botín. Y todas las ciudades que residían y todos los palacios los quemaron a fuego. Tomaron todo el botín y tomaron todos los cautivos, tanto las personas como las bestias, y trajeron a Moshe y a Eleazar el Cohen y a la congregación de los hijos de Israel, a los cautivos, la presa y el botín y el campamento de las estepas de Moab, que estaban junto al Jardín, enfrente a Jericó. Salió Moshe y Eleazar el Cohen y todos los príncipes de la congregación a su encuentro afuera del campamento, pero se enojó Moshe con los comandantes del ejército y los jefes de miles y los jefes de centenares que venían de las legiones de la guerra. Entonces les dijo Moshe, ¿acaso ustedes han dejado con vida a todas las mujeres? Aquí, ellas han sido el tropiezo para todos los hijos de Israel. Por el consejo de Bilán, para cometer traición contra el Dios poderoso de Israel, con el asunto de Baal Peor, o sea, de los ídolos falsos que ponía, y de las mujeres que mandó pecaminosas para la tierra de Israel y confabularse con los hijos de Israel. Por lo que hubo mortandad en la congregación del Dios poderoso. Entonces, ahora maten todo varón de los niños y toda mujer que hubieran conocido, hombre en cópula, matarán, pero a toda niña de las mujeres que no hubieran conocido, fuera del campamento de 7 días, todo aquel que hubiera matado a una persona y todo aquel que hubiera tocado un cadáver, se purificará para que en el día 3º y en el día 7º, tanto ustedes como sus cautivos. Todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera será purificado. Así lo dijo Eleazar el Cohen a los hombres del ejército que habían ido a la guerra. Este estatuto de la ley que ha ordenado el Dios poderoso de Israel a Moshe. Solamente el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, todas estas cosas se ponen en el fuego y lo harán pasar por el fuego y quedará puro. Pero lo demás, con agua de aspersión será purificado. Pero todo lo que no se pone en el fuego, lo harán pasar por agua. Lavarán vuestros vestidos en el día 7º y se purificarán, y después vendrán al campamento. De lo contrario, no pueden entrar hacia el lugar. Estarán fuera del campamento y fuera del templo también. Así habló el Eterno a Moshe diciéndole, haz el censo de lo obtenido de los cautivos, tanto de las personas como de las bestias. Tú, Eleazar el Cohen, y los jefes paternos de la congregación serán contados.
que matara todo hijo varón pecaminoso, porque traía el pecado, y al entrar al pueblo de Israel haría lo que hacemos ahora, que adoramos cualquier cosa que se nos pone encima o cualquier persona, humano, y lo empezamos a adorar y le empezamos a dar plebestías y le empezamos a brindar todas las cosas que tenemos. Si posible nos podemos quedar desnudos, nos quedamos desnudos y le damos todo a ese ser que no sabemos ni quién es ni por qué está aquí, y está induciéndonos también al pecado, porque no podemos creer en hombres, no podemos creer en deidades de carne, ni de madera, ni de piedra, ni de roca, ni de carne, ni de hueso. Por eso Dios mandó a que exterminaran a todos. Solamente dejó a las mujeres que no habían tenido relaciones de ninguna forma íntimas con nadie, porque estaban puras, y se les podría enseñar el camino todavía aún, que debía de conservarse el camino del Dios poderoso eterno. De esta manera, este fue el castigo, pues, para los que quedaron vivos, hombres heridos o maltratados, mujeres y niños varones, pues niñas no se podían tocar ni matar. Versículo 37. Este fue, dice, de la congregación. Y separarás tributo para el Dios poderoso de los hombres, de cada hombre que guerrearon y salieron del ejército, uno de cada uno, 500, tanto las personas, y 500, sí, tanto de las personas como de los vacunos, de los asnos y de las ovejas. De la mitad del botín de ellos, los soldados tomarán y los entregarán a Eleazar el Cohen en donación al Dios poderoso. Y la mitad que toca a los hijos de Israel, tomará un tanto por 50 de las personas del vacuno, de los asnos, de las ovejas y de todas las bestias, y los entregarán a los levitas, que cuidarán el encargo en el tabernáculo del Dios poderoso. Esto lo hizo Moshe y Eleazar el Cohen, tal como ordenó el Dios poderoso de Israel a Moshe. Fue lo obtenido, aparte del botín que habían tomado la gente del ejército, 675,000 ovejas, 672,000 vacunos y 61,000 asnos, y de personas y mujeres que no habían conocido que hombre, o habían copulado, habían tenido relaciones con estas personas, eran 32,000. Entonces fue la mitad de la parte que salía del ejército. El número de las ovejas, 337,500. Este fue el tributo para el Eterno. De las ovejas, 675. De los vacunos fueron 36,000. Entonces el tributo del Eterno fueron 72. Y de los asnos fueron 30,500. Entonces el tributo del Dios poderoso fueron 71. Y de las personas fueron 16,000. Entonces el tributo del Eterno fueron 32 personas. Entregaron a Moshe el tributo, la donación al Eterno, Eleazar el Cohen, tal como se le había ordenado. Del Eterno habían dividido, Moshe les trajo todos a los hombres del ejército. Entonces la mitad de ellos era la congregación. De las ovejas, 337,500. Y de los vacunos, 36,000. De los asnos, 30,500. Y de las personas, 16,000. Tomó Moshe la mitad de lo que eran de los hijos de Israel, un tanto por 50 de las personas y de las bestias, y las entregó a los levitas, que cuidaban el encargo del tabernáculo. El Eterno, tal como había ordenado a Moshe. Se acercaron Moshe a los comandantes de los miles del ejército, jefes y miles de jefes de centenares, y dijeron a Moshe: tu siervo hicieron el censo de los hombres de guerra que estaban con nosotros, y no faltó nada, no faltó ninguno entre nosotros. Todos venimos, todos llegamos, y venimos vivitos y coleando. Vivimos para contar a nuestros hijos que tenemos un Dios maravilloso, grande y poderoso. Así acercamos la ofrenda al Eterno, cada uno, que encontramos objetos de oro, ajorcas, brazaletes, anillos, aretes y cumás, para hacer expiación por nuestras almas delante del Dios Todopoderoso. Tomó entonces Moshe y Eleazar el Cohen el oro de ellos, tomó todas las joyas elaboradas. Fue todo el oro de la donación que ofrecieron al Eterno, 16,750 shecalines, de parte de los jefes de miles, de los jefes de centenares. Los hombres de los ejércitos del Dios poderoso habían despojado a cada uno para él. Así tomó Moshe Eleazar el Cohen y los trajeron el oro, aparte de los jefes de miles y centenares, y lo trajeron a la tienda de reunión, al recuerdo de los hijos de Israel, delante del Dios poderoso, que ganaron su primera batalla y que empezó la
herencia que él había prometido de la tierra de Canaán. Capítulo 32 dice así: mucho ganado tenían los hijos de Rubén. Pasamos de un lado a otro. Ahora regresamos a lo que Rubén le había pegado. Rubén y Menashe le habían pedido a Moshe. Ya pelearon, ya ganaron la batalla. Entonces ahora regresamos al lugar donde ya Rubén y Gad y Menashe tenían mucho ganado, muchos tesoros, mucha agricultura, tenían viñedos, tenían todo, ya porque habían peleado. Entonces regresaron hacia sus hogares. Miremos que dice el capítulo 32, el versículo 1. Mucho ganado tenían los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que eran numerosos. Y aquí vinieron a la tierra de Yaser, en la tierra de Gildá. Y aquí el lugar era un lugar propio para el ganado. Entonces vinieron los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y le dijeron a Moshe y a Eleazar el Cohen y a los príncipes de la congregación, diciéndoles: Atarot, Dibón, Yaser, Ninra, Heshbón, Elalé, Shebar, Nebo y Beón, el país, el que ha sometido al Eterno delante de la congregación del pueblo de Israel, es una tierra propicia para ganado y tus siervos, pues tus siervos tienen ganado. Y dijeron: así, si hemos hallado gracia en tus ojos, sea dada esta tierra a tus siervos por posesión, y no nos hagas pasar el Jardín. Entonces contestó Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿acaso vuestros hermanos irán a la guerra y ustedes permanecerán aquí? ¿Por qué desanimarán al corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Dios poderoso les ha entregado? Así habló a vuestros hijos y a vuestros padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para que observaran la tierra. Así subieron hasta el arroyo de Escol y observaron la tierra, y se desanimaron sus corazones, los hijos de Israel, para que no entraran a la tierra que les ha entregado el Dios poderoso. ¿De qué está hablando Moshe? Está hablando de los espías que mandó. Los 12 espías, 10 contradijeron las maravillas que Dios les había dado, y solo 2 vinieron hablando cosas maravillosas de esa tierra. Joshua, por consiguiente, fue uno de ellos, que dijo que la tierra trajo frutos gigantes, dice, uvas grandes, del tamaño más grande que la cabeza de uno, y el fruto dado el fruto que había sacado de ese lugar, dátiles sabrosos, que no tenían sabor de lo más sabroso que había y que Dios había puesto sobre la tierra. Así miramos cómo Dios actuaba. Pues los otros 10 vinieron a decaer al pueblo y decir que era una tierra de gigantes, y que al par de ellos nos mirábamos como hormigas, y cómo íbamos a destruir esas tierras de gigantes, y cómo íbamos a pasar si eran legiones tras legiones, y que habían visto cómo levantaban a los seres humanos que los tenían esclavizados y les arrancaban la cabeza y los partían en dos. El pueblo lloró, se decepcionó de escuchar todas esas semejantes boberías que Dios las puede solucionar, y las solucionó en un solo momento. Qué precioso, ¿eh? De esto está hablando. Entonces dice: se enojó el Dios poderoso en aquel día y juró diciéndole: no verán los hombres que subieron de Egipto la edad de 20 años para arriba la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no fueron completamente detrás de mí, sino solo Caleb, hijo de Jefuná, el Kenesí, y Yehoshua, hijo de Nun. Solo Caleb y Yehoshua hablaron cosas maravillosas, porque los dos trajeron frutos para que vieran cuán maravillosa era la tierra que iba a emanar leche y miel para compartirla con ellos. La tierra que fue jurada a dar a Abraham. Así, Nun, porque fueron completamente detrás de las promesas del Dios poderoso. Porque fueron el eterno Dios de Israel y los hizo entonces deambular por el desierto 40 años hasta que se hubo acabado el último de esa generación pecaminosa que hizo el mal delante del Dios poderoso Hashem. He aquí ustedes se han levantado en un lugar de vuestros padres como discípulos de hombres pecadores para aumentar más el enojo del Dios maravilloso de Israel. Porque si volvieren de ir detrás de él, volverán otra vez a dejar al Dios de Israel y a dejar al pueblo en el desierto, y a ustedes
Él los hará destruir con todo los pueblos que ustedes hagan y permanezcan ahí. ¿Qué les parece? Las promesas de Dios son terribles. No, hasta hoy no tenemos nosotros idea cómo Él es de misericordioso y todavía nos perdona todas nuestras transgresiones y todas nuestras maldades. Versículo 16 del capítulo 32 del libro de Números. Se acercaron a él y le dijeron: cercados para ovejas, construiremos aquí para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos, pero nosotros iremos rápidamente delante de todos los hijos de Israel, o sea, al frente, hasta que nos hayamos introducido al lugar. Entre tanto, habitarán nuestros niños en ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No regresaremos a nuestras casas hasta que heredemos a nuestros hijos y a los hijos de Israel cada una de su heredad, porque no heredaremos como a ellos en el Jardín ni más allá, y porque no hemos llegado a nuestra heredad del lado del Jardín hacia el oriente. Entonces les contestó Moisés: si hicieran esta cosa, así anduvieran rápidamente delante del Dios poderoso a la guerra, y si pasaren de ustedes a todo hombre armado el Jardín delante del Eterno, hasta que expulse a sus enemigos delante de sí, y fueren conquistadas las tierras de Canaán, el Eterno después regresará, entonces estará limpio delante del Dios poderoso de Israel, y será entonces esta tierra para ustedes, para posesión delante del Dios poderoso. Pero si no lo hiciesen así, así quedarán y habrán pecado delante del Dios poderoso, y sepan, vuestros pecados los alcanzarán y los destruirán. Edifiquen entonces para ustedes ciudades para sus hijos y cercados para vuestras ovejas, y hagan lo que salga de vuestra boca. Y contestaron los hijos de Gad, los hijos de Rubén, los hijos de Menashe a Moshe, diciéndole: tus siervos harán así como ha ordenado el Dios poderoso. Nuestros niños, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Gilgal. Pero nosotros, tus siervos, pasaremos todos armados para el ejército delante del Dios poderoso a la guerra, tal como si así nos ha demandado el Señor, dice. Entonces mandó Moshe respeto a ellos, a Eleazar, al Cohen, y a Joshua, hijo de Nun, y a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Y le dijo Moshe: si pasaren los hijos de Gad, los hijos de Rubén y de Menashe con ustedes el Jardín, todos armados para la guerra delante del Dios poderoso, y fueren conquistadas la tierra delante de ustedes, entonces se entregarán estas tierras de Gilgal en su posesión. Pero si no pasaren armados con ustedes, entonces tomarán propiedades entre ustedes en la tierra de Canaán. Y contestaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y Menashe, diciendo: lo que es hablado el Eterno a sus siervos, así haremos. Nosotros pasaremos armados delante del Dios poderoso a la tierra de Canaán, y para nosotros las posesiones de nuestra heredad estarán allá en el Jardín. Así le volvió a replicar Moshe para los hijos de Gad y para los hijos de Rubén y Menashe, y la mitad de la tribu Menashe, hijos de Joseph, que el reino de Sihón, rey del Emorí, y el reino de God, rey del Bashán, y la tierra de las ciudades con los límites a las ciudades del país alrededor, edificarán los hijos de Gad y Dibón, a Tabor y a Roed, a Tarot, Shofán y a Ser, y a Yohebá, a Bet Nimra y a Bet Agán, haciendo las ciudades fortificadas, cercado para las ovejas. A los hijos de Rubén edificó a Heshbón, el Ale, y Kiriataim, Nebo y Babal Meón, cambiando el nombre, y a Simba llamaron su nombre nuevos a los nombres de las ciudades que habían edificado, y fueron los hijos de Mahí, de Menashe, de Gilgal, tomaron y expulsaron al Emorita que estaba en ella, y entregó entonces Moshe a Gilgal a los hijos de Mahir, hijos de Menashe, y habitaron en ella los hijos de Yair, hijo de Menashe, y fueron tomadas sus aldeas, y las llamaron Jabot, Yair y Nobat. Y Nobat, y fue tomado Kenat, no Kenaán, Kenat y sus arrabales, y la llamó Nobat, según su mismo nombre, el nombre del hijo de Menashe, Jobat. Asimismo llamó a la tierra que él mismo le había puesto el nombre. Qué precioso, ¿eh? Esta es la lectura de la primera porción, la porción mató, que significa tribus. La porción de Maase la vamos a ver en el transcurso de la semana, para que no se me vayan a distraer y a aburrir ahí de tantas cosas que pasan y todos los comentarios que hacemos, para que ustedes vayan disfrutando paso a paso y vayan leyendo despacito y vayan viendo que lo que nosotros estamos hablando está escrito pues en el libro de Números, en el capítulo 30, en el versículo 2 hasta el número 33. Nos quedamos
en el capítulo 33, versículo 1. Vamos a leer la próxima lectura, creo que será entre los días, si Dios quiere, entre jueves y viernes, que será la finalización de esta porción de esta semana, que lleva por nombre Mató, Maasé, tribus y puntos de partida o puntos de salida, donde Dios ya tiene predispuesto. Miramos los votos también de cada uno de nosotros. Deben ser votos personales y deben ser votos que se cumplan. Si no puedes cumplir los votos, no los hagas, no hagas votos ni promesas. Acuérdate lo que dice Dios: mis promesas y mis pactos son para la eternidad y se cumplen. No es hombre, no es carne, para que el espíritu tenga contienda con el hombre. Él no es nada de eso. Todos sus pactos son verdaderos, son hechos verdad, y cada uno de ellos siempre se realizan y se llevan a cabo. Diremos desde el comienzo de la tierra, o desde que tenemos conocimiento de estos libros hasta ahorita, si no se ha cumplido una a una de todas las profecías que hay en la palabra de Dios. Una a una se ha ido cumpliendo, con nombres, y vemos con personajes también que han estado ahí y que han salido, y que han salido del libro de la Biblia, se han puesto hacia la boca de todos y hemos escuchado todo. Esta mañana el Dios poderoso de Israel los bendiga enormemente, que Él pues tenga misericordia, amor, que tenga comprensión, cariño, que bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, y como siempre le pedimos a Él pues que more en nuestros hogares, que more pues en nuestra vida, pero sobre todo que viva en nuestros corazones, para que pueda Él siempre reinar en todo lo que hagamos y en todo lo que debemos y realicemos y tengamos en nuestra mente. Que Él tome el control total de cada una de las situaciones que pasen y atraviesen por nuestra vida, y que Él pues siempre gobierne pues cada parte de nuestros hogares. Que la honra y la gloria esta mañana sean para el Dios poderoso. Y ustedes, como siempre, les pedimos comentarios, pónganlos, dudas, pónganlos, quieren saber algo, pónganlo también. Nosotros estamos a la disposición de ustedes, para el servicio de ustedes, para el servicio de Dios, para el servicio de poder disuadir, de poder sacar de ustedes cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, compartirla con nosotros y nosotros darles una respuesta. Pues todo lo que está aquí, todo este servicio que estamos prestando nosotros, no es un servicio para que nos paguen o para que nos vean que somos bonitos, somos feos, somos atractivos. No, es un servicio al Dios poderoso, para que la humanidad, todos los seres humanos en el mundo, pues gracias a Dios, este medio por el que transmitimos esta red social es mundial, y nos pueden ver en todo el mundo y pueden entender que lo que nosotros estamos hablando, unos pueden tomarlo como verdad, otros pueden tomarlo como mentira, otros pueden decir que no es verdad, otros pueden reírse, otros pueden gozar, otros pueden disfrutar. Para todo eso se hizo, pues. Por eso Dios dio pues a cada uno entendimiento, inteligencia, nos dio la capacidad de poder saber, de poder comprender y entender. El que tiene oídos, que vaya escuchando, dice Isaías, y el que tiene los ojos cerrados, pues que se vaya quitando la venda de los ojos. Que quite todo eso, todas las cosas malas que lleva por su que tiene ahí metido. Isaías capítulo 35, 36. El sordo dice, no quiere oír, el ciego no quiere ver, el mudo no quiere hablar. No sé cómo le podemos nosotros exigir a alguien que tome parte de algo. El escuchar es el oír. Si el oír te llega, entonces vas a escuchar. Ya no miras con tus ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Eso es lo que queremos. No queremos imponerle a nadie nada. Yo no soy maestro, no soy pastor, no soy cura, no soy rabí, no soy nada. Soy simplemente un servidor del Dios poderoso. Yo se lo repito a cada momento para que no se molesten conmigo. Yo he creído en un Dios maravilloso que ha hecho de verdad los milagros en mi vida y en la vida de mi familia, y que no he visto otro ser que lo haya hecho que no sea Él.
con estos ojos puedo ver todas las maravillas que Él ha hecho con mi vida, con la vida de mi familia, con la vida de mis hijos. Y lo comparto con ellos a mucha honra del Dios poderoso. Lo comparto porque Él ha sido maravilloso. Él sanó cada una de mis enfermedades. Él curó todos mis lamentos, mis llantos, mis quebrantos. Él está encima de todo a cada momento. Cuando yo me aflijo o me acongojo, Él está ahí presente. Y me dice, ay, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Aquí está tu papito. Solo pide y yo cumplo. Porque tú estás haciendo la obra que yo quiero que haga. No es un voto. Yo no he hecho votos con Dios. Ni una promesa. Yo le dije, quiero servirte de la mejor manera y de la mejor manera a las personas que necesitan que llegues tú a su corazón para que ellas puedan entender que tú eres verdadero y eres real. ¿Cómo se los puedo demostrar? ¿De qué manera? Fácil. Tengo 1200, como 1300 videos, 1930 videos en el canal de YouTube. Salmos y libros proféticos Eliseo González. Y comiencen a verlo desde el primero. Y entonces van a ver ustedes qué maravilloso es Dios, hasta dónde me tiene y hasta dónde me ha traído. Ahí, con ese testimonio yo no puedo dar otro más. Ustedes pueden verlo uno a uno, desde el comienzo. Comencé leyéndoles el libro maravilloso y precioso, el libro de los Salmos. Comencé con el primer capítulo del libro de los Salmos. De ahí ustedes van a ver cómo evolucionó a través de mi petición al Dios poderoso de Israel, a Hashem, a Bahía, Yotebahei, Elohim, Adonai, como quieran ustedes llamarle, Shaddai, Zebaoth, Melahim, Rey de Reyes, como ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran ponerle al Dios poderoso, Él los va a escuchar de todos modos. Él tiene 72 nombres y para descubrirlos todos me conformo con uno, con mi Adonai, fantástico y precioso. Adonai, el dueño de todo, el Señor y el amo, el maestro de todo. Entonces no tengo por qué engañarlos a ustedes o decirles una mentira. Ahí están. Aquí también están en YouTube, en Facebook también están todos mis videos. Toditos, uno por uno. De lo más bajo que cae un hombre, hasta volverlo a levantar a la cima otra vez de la grandeza de Dios. Así me siento un hombre que estoy levantado y que Él me sostiene sobre sus manos. Por eso yo quiero compartir con ustedes todas estas cosas maravillosas que Él ha dejado en mi vida y que sigue dándome la oportunidad de ponerme de pie todas las mañanas y de darle honra y gloria a Él. Todos los días es como un reloj que tiene estipulada la hora de levantarse. 3:30 de la mañana o 4 de la mañana, listo para servir, listo al servicio de Dios. Y luego al servicio de todos los seres humanos para que vayamos entrando en el campo maravilloso de Dios. Que el Eterno les bendiga esta mañana. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Queremos bendecirlos a cada uno que estuvieron en la transmisión hoy, bendecir sus vidas y siempre decirles que los amamos con todo nuestro corazón, que son parte de ese pueblo grandioso del Dios maravilloso de Israel, y que no se pongan en ningún plano y que no los pongan en ninguna bajeza ni en lo más bajo, que todos somos hijos de Dios, feos, ricos, pobres, enanos, gordos, flacos, chaparros, feos, detestables, todos somos hijos de Dios, toda la creación, todo el mundo, no hay uno solo. No se dejen denigrar por nadie, no dejen que su mente decaiga, no dejen que nadie los aplaste diciéndole que no van a ver la gloria de Dios o que nunca van a estar al par de Dios. No dejen que ninguna persona ponga sobre ustedes cosas que ustedes no quieren escuchar. No dejen que sus oídos se abran a lo que ustedes no quieren. Primero, vayan directo a la base, vayan directo a lo más alto, al Dios poderoso, y luego decidan ustedes qué camino van a tomar. Pero no dejen que nadie les imponga lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes quieren que Dios haga en sus vidas y en sus hogares. Que el Eterno bendiga esta mañana poderosa, que el Eterno les dé mucho amor, comprensión y cariño. Leímos la parashá de esta semana, Shavuot, parashá Matot, y leeremos luego
más C, aunque ya la tenemos también en las seis, ¿cómo se llama? Ediciones editadas ya ahí, que las pueden encontrar desde la 1 hasta la 6, también la tengo por explicación cada una, para que ustedes la disfruten y la compartan. Que el Eterno, bendito, maravilloso, grande y poderoso, les bendiga. Que la honra y la gloria sean para Él por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga.